La mañana en mi ciudad empieza con el grito de las gaviotas y el ronroneo de los motores de los barcos pesqueros. El puerto siempre ha sido el corazón de la vida aquí, no siempre tranquilo, pero constante. Nací y crecí entre esta mezcla de olor a agua salada, diésel y pescado recién capturado. Para algunos esto puede parecer ruido y desorden, pero para mí es el telón de fondo habitual, sin el cual el día se siente vacío. Me llamo Isabel, tengo 28 años y trabajo en el Servicio Municipal de Atención Ciudadana. Normalmente empiezo el turno revisando las solicitudes entrantes. En algún sitio se hundió el asfalto, en otro dejó de funcionar una farola, y en otro alguien quiere quejarse de vecinos ruidosos. A menudo estas historias se repiten, pero cada una tiene sus propios matices que te obligan a escuchar con atención. El trabajo exige paciencia, y con los años he aprendido a separar los estallidos emocionales del problema concreto. Vivo con mi madre, Lucía, y mi hermana Marta en un piso de 2 habitaciones, no muy lejos del puerto. Mi madre trabaja en un taller de costura, sabe economizar en todo y, al mismo tiempo, no perder la dignidad. Tiene esa rara habilidad de tomar decisiones rápidas y no arrepentirse nunca de ellas. Marta, 5 años menor que yo, estudia diseño. A menudo pasa las noches frente al portátil creando bocetos coloridos para sus proyectos y sueña con abrir algún día su propio estudio. Mi novio, Diego, es militar. Ahora está destinado en el extranjero. Mantenemos el contacto por mensajería y a veces hablamos por teléfono, pero entre nosotros siempre hay una diferencia horaria, mala calidad de conexión y algo que no se puede explicar con palabras. Durante los primeros meses sentía que lo echaba de menos casi físicamente, pero con el tiempo aprendí a llenar el espacio de su ausencia. Aún así, a veces, cuando escribe, me asalta una extraña sensación de que hablamos desde mundos distintos. Cada día, después del trabajo, paso junto a los almacenes, escucho el estruendo de los camiones, los golpes sordos de los contenedores y los gritos de los estibadores que se llaman unos a otros entre el rugido de los motores. Me gusta esa parte del camino, me recuerda que la vida a mi alrededor sigue, aunque esté cansada o molesta. El puerto siempre está en movimiento, y en eso hay una cierta fiabilidad. Aquel día volvía del trabajo con una pequeña bolsa de víveres, pan, verduras, un poco de pescado. Mi madre estaba en la cocina revisando el horno donde se asaba un pollo. El olor de las hierbas aromáticas llenaba el piso. Marta estaba en su habitación, con auriculares, tecleando rápido en el teclado. Dejé la bolsa sobre la mesa y empecé a contarle a mamá sobre el trabajo, sobre un hombre que había llamado por tercera vez esa semana por el mismo bache frente a su casa, y sobre una mujer indignada porque la nueva farola le daba directamente a la ventana. Mi madre escuchaba y asentía, comentando de vez en cuando. Después de cenar salía al balcón. Abajo, en la calle, iban 2 adolescentes, riendo y arrastrando un monopatín. No muy lejos ladró un perro y, a lo lejos, parpadeaban las luces de las grúas del puerto. Los observaba y pensaba que quizá en unos años mi vida cambiaría radicalmente, Diego volvería, nos mudaríamos, aparecerían otras preocupaciones. Pero por ahora todo parecía estable y comprensible. Más tarde, ya en la cama, revisaba el teléfono. Había un mensaje de Diego: mañana tendré unos minutos, llámame. Respondí brevemente, de acuerdo. En mi cabeza rondaban pequeños detalles del día, conversaciones con la gente, rostros que había visto en la cola de la oficina. La ciudad nocturna, tras la ventana, seguía su vida, y yo me sentía parte de ella. Me dormí pensando que mañana sería igual que hoy: trabajo, puerto, casa. Sin imaginar que ese equilibrio habitual pronto empezaría a tambalearse, a última hora de la tarde, cuando ya había terminado todas esas pequeñas tareas que suelo dejar para el final del día y estaba sentada en la habitación con una taza de té, hojeando las noticias en el teléfono, sonó el timbre del teléfono fijo. Lo conservábamos más por cuestiones prácticas que por necesidad, ya que lo usan sobre todo viejos conocidos de la familia o vecinos mayores que no confían demasiado en los dispositivos móviles. Mi madre, que justo estaba terminando de lavar los platos en la cocina, se secó las manos con un paño y fue a descolgar, mientras yo, sin prestarle demasiada atención, daba un sorbo de té imaginando que sería otra conversación con la tía Carmen sobre alguna historia familiar, pero en lugar del tono amistoso habitual, mi madre pronunció con contención:
incluso con un ligero asombro, ¿Álvaro? Y su rostro cambió de inmediato, se volvió a la vez atento y concentrado, como cuando intenta evaluar rápidamente una situación y tomar una decisión. Alcé la vista de la pantalla intentando captar el sentido de la conversación, pero solo oía fragmentos, porque a veces mi madre cubría el auricular con la mano, quizá para no dejar que se filtraran sus entonaciones. Escuchó más de lo que habló, y solo de vez en cuando hizo breves aclaraciones, si llevaba mucho tiempo en la ciudad, cuánto planeaba quedarse, y si ya había cenado. Cuando colgó, lo hizo despacio, como si quisiera añadir algo más pero decidiera contenerse. Tras una breve pausa, dijo que era Álvaro, un viejo conocido de la familia, antiguo colega de mi padre, con quien habían perdido el contacto hacía algunos años. Resultó que acababa de volver a la ciudad y, como no tenía aún donde alojarse, buscaba un lugar temporal donde quedarse mientras resolvía lo de la vivienda. Mi madre lo dijo sin la menor sombra de duda, como si la idea de invitarlo a casa fuera tan obvia que no requiriera discusión, y añadió de inmediato que la habitación donde antes vivía el tío Sergio estaba libre, así que podría quedarse allí todo el tiempo que necesitara. Aunque no podía recordar cuando había visto a Álvaro por última vez, sentí cierta tensión interna. En mi memoria no quedaban hechos concretos, sino más bien impresiones aisladas de la infancia, cuando él venía de visita y hablaba con mi padre sobre asuntos que siempre sonaban en voz baja, como si no fueran para oídos infantiles. Marta, que salió de su cuarto en ese momento con el teléfono en la mano, oyó el nombre y enseguida me dirigió una mirada breve pero expresiva, que no necesitaba palabras. Recordaba bien que en su momento había rumores sobre su excesiva atención hacia mujeres ajenas y su habilidad para congeniar con cualquiera, incluso donde no era bienvenido. Mientras tanto, mi madre ya pensaba en si teníamos ropa de cama limpia para el invitado, y en que al día siguiente habría que comprar algunos alimentos, porque un hombre que vive solo difícilmente tendrá costumbre de preparar cenas completas. Lo decía con calma, como si resolviera otra tarea cotidiana, y yo trataba de entender si esa seguridad suya nacía de una auténtica hospitalidad o del deseo de evitar preguntas innecesarias de nuestra parte. Marta, recostada contra el marco de la puerta, comentó que ni siquiera sabíamos por qué había vuelto, y si realmente no tenía dónde vivir, pero mamá solo se encogió de hombros y dijo que a veces es mejor no hurgar en las razones cuando alguien pide ayuda. Sentí que aquella conversación había terminado antes de empezar y que nada iba a cambiar. Álvaro llegaría mañana, y nuestra vida habitual se movería, aunque fuera un poco, de su sitio. Nos retiramos a nuestras habitaciones, pero yo me quedé mucho rato tumbada mirando el techo oscuro, pensando en cómo una breve llamada telefónica puede, sin ruido ni grandes gestos, abrir la puerta a algo que no esperas y que quizá ni siquiera quieres dejar entrar. Al día siguiente, cuando volvía del trabajo con una bolsa de comida que mi madre me había pedido comprar por la mañana, ya estaba mentalmente preparada para que, al abrir la puerta del piso, me encontrara en el pasillo con alguien a quien no veía desde hacía mucho tiempo. Por eso, esa sensación de familiaridad que normalmente me acompaña tras la jornada laboral desapareció incluso antes de llegar a nuestro rellano, porque las simples menciones de Álvaro me habían dejado en la cabeza imágenes imprecisas pero extrañamente inquietantes que no me daban paz. Al entrar, vi en el pasillo una gran maleta negra, de esas cómodas de arrastrar por un andén o un aeropuerto, y al lado, un bolso de cuero que, aunque ya no era nuevo, mantenía bien la forma, como si su dueño lo cuidara incluso cuando lo usaba poco. Desde la cocina llegaba el olor a café, mezclado con un perfume apenas perceptible que sin duda no pertenecía ni a mi madre ni a Marta. Álvaro estaba sentado a la mesa, apoyado con un codo sobre el tablero, hablando con mi madre, que al parecer acababa de ponerle una taza delante, pues el vapor todavía se elevaba del café, dando la sensación de que ya se había instalado cómodamente, aunque no hubiera pasado más de una hora desde su llegada. Se levantó al verme entrar y me saludó con la misma voz que solo recordaba en fragmentos, profunda, algo ronca, pero más cálida de lo que esperaba. Su mirada pasó sobre mí rápido, casi imperceptible, pero alcancé a notar en ella una atención evaluadora, como si quisiera ver cuánto había cambiado yo en los años sin vernos. Marta salió de su cuarto justo en el momento en que él volvió a sentarse, y sosteniendo el teléfono en la mano, le devolvió el saludo con un gesto de cabeza, manteniendo el rostro sin expresión, aunque yo sabía que era su manera de mostrar cautela. Mi madre me contó entonces que Álvaro había llegado en tren y que, según él, pensaba quedarse unos días mientras resolvía lo de un nuevo trabajo y la búsqueda de piso. Escuchaba con atención, pero esas palabras, unos días, me parecieron demasiado vagas,
porque en su forma de estar había algo que transmitía la intención de quedarse más tiempo del que decía. Hablaba con calma, con esa seguridad propia de quien sabe cómo ganarse la confianza rápidamente, y a veces aprovecharlo en su favor. Tras una breve charla, mi madre le enseñó la habitación donde se alojaría. Era pequeña pero luminosa, con una ventana, un escritorio y un armario viejo donde ya no guardábamos nada importante. Álvaro dejó la maleta junto a la pared, se quitó la chaqueta con cuidado, la colgó en el respaldo de la silla y parecía empezar a sentirse como en casa. Como si esa habitación hubiera estado esperándole. Marta, al volver a su cuarto, me lanzó una mirada rápida en la que había más que simple desgana por participar en la conversación. Entendí que recordaba aquellas historias sobre su atención excesiva hacia las mujeres y que ahora observaba cada uno de sus movimientos. Mi madre, en cambio, actuaba como si su llegada fuera algo totalmente normal e incluso agradable, porque, según decía, él siempre sabía mantener una conversación y animar a la gente. Mientras colocaba los víveres, pensaba que nuestra vida ya había empezado a cambiar desde el momento en que esa maleta cruzó nuestro umbral, y que, a partir de ahora, en nuestro piso habría una nueva energía, diferente, con la que tendríamos que convivir cada día. A los pocos días de su llegada, Álvaro empezó a entrelazarse con mi rutina diaria como si lo hubiera hecho toda la vida. Al principio intentaba ver sus ofrecimientos de acompañarme a casa desde el trabajo como un gesto cortés de un huésped, pero con el tiempo me di cuenta de que esa nueva costumbre se estaba convirtiendo en una parte fija de mi horario. Casi todas las tardes aparecía frente a la entrada de nuestra oficina, parecía haber encontrado algún trabajo cerca, y esperaba tranquilamente a que yo terminara de tramitar las últimas solicitudes. Con las manos en los bolsillos, caminaba a mi lado, escuchando con atención mis breves relatos del día y, al mismo tiempo, haciéndome preguntas que iban mucho más allá de una curiosidad formal. Su manera de conversar era tal que algunas frases podían tomarse por una broma, sobre todo cuando sonreía de esa forma que dejaba al interlocutor dudando si se trataba realmente de un comentario inocente o de una insinuación velada. Aunque intentaba no darle importancia, en mi cabeza aparecía la idea de que tal vez estaba midiendo hasta dónde podía llegar con su tono y su comportamiento. Marta, que nos había visto juntos un par de veces, empezó a guardar silencio con más frecuencia en mi presencia, y en su mirada había una atención tensa, como si intentara registrar cada detalle de nuestra interacción para luego armar con ellos una imagen completa. Ese nuevo mutismo suyo decía mucho más que cualquier pregunta directa. Mi madre, en cambio, se comportaba como si la presencia de Álvaro hubiera traído un soplo de aire fresco a la casa, bromeaba con él durante la cena, escuchaba con interés sus historias de viajes y antiguos trabajos, e incluso comenzó a dejarle café preparado en la cocina cuando sabía que volvería más tarde. En ese mismo periodo recibí varios mensajes de Diego, en los que me contaba que estaba pasando por una etapa difícil del servicio, que cada vez tenía menos tiempo y energía, pero que quería saber cómo me encontraba y si no me sentía demasiado sola. Leía sus palabras con una mezcla incómoda. Por un lado, me alegraba que intentara mantener el contacto, pero por otro no podía quitarme la sensación de que poco a poco hablábamos idiomas distintos, incluso usando las mismas palabras. Una tarde, cuando Álvaro y yo regresábamos a casa, se detuvo frente a un pequeño escaparate donde vendían bollería recién hecha y, sin dar explicaciones, compró 2 croissants calientes. Me ofreció uno como si fuera lo más natural del mundo y, sin esperar respuesta, continuó la conversación preguntándome cuánto tiempo llevaba trabajando en el servicio de atención, si pensaba cambiar de empleo y si no me agotaba el trato constante con desconocidos que, en su mayoría, solo acudían cuando algo iba mal. Su voz era tranquila, pero en la entonación había un matiz de interés genuino que podría haber resultado agradable, de no ser por una sutil sombra de insistencia que se colaba en algunas preguntas. Sentía que nuestro ritmo doméstico habitual empezaba a desplazarse, y que la presencia de Álvaro, aunque no hiciera nada abiertamente inapropiado, se estaba convirtiendo poco a poco en ese factor que obliga a todos, consciente o inconscientemente, a cambiar su comportamiento. A la noche siguiente, el tiempo se estropeó casi sin que me diera cuenta. 1 hora antes de que terminara mi jornada, el cielo que veía por la ventana de la oficina estaba despejado, con algunas nubes aisladas, pero cuando salí del edificio, sobre el puerto ya se habían acumulado nubes pesadas y oscuras. El aire húmedo traía consigo el olor del mar mezclado con ese matiz metálico que siempre precede a la lluvia. Álvaro estaba apoyado con un hombro en la pared junto a la verja.
y al verme me hizo un leve gesto con la cabeza para indicarme que me acompañaría. Caminamos más rápido de lo habitual, porque las primeras gotas ya nos rozaban la cara, y en pocos minutos las estrechas calles junto al puerto se quedaron casi desiertas. La gente buscaba refugio bajo marquesinas o en las tiendas cercanas. Le propuse acortar el camino y entrar en un pequeño café de la esquina, donde a esa hora rara vez había muchos clientes y donde siempre resultaba agradable esperar a que pasara el mal tiempo. Dentro hacía calor, pero estaba algo oscuro, ya que la única ventana que daba a la calle estaba cubierta casi por completo de regueros de lluvia. Nos sentamos junto a ella, desde ahí se podían ver, a través del cristal empañado, las luces temblorosas del puerto bajo el viento. Sentí como la tensión del paso rápido se disipaba poco a poco, dejando lugar a una calma silenciosa pero atenta hacia la forma en que él se sentaba frente a mí. Sin preguntarme si quería otra cosa, Álvaro pidió 2 cafés, y ese detalle me pareció extrañamente natural, como si supiera con certeza que iba a elegir. Hablamos de cosas corrientes, me preguntó por mis compañeros de trabajo, contó algunas historias de sus antiguos empleos, bromeó sobre su capacidad para adaptarse rápidamente a cualquier lugar nuevo, incluso si no planeaba quedarse mucho tiempo. Yo intentaba mantener la conversación en un terreno neutral, pero sentía que su mirada se detenía en mí un poco más de lo que sería propio de una charla amistosa. Cuando terminamos el café, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, y en su voz apareció una entonación que no le había oído antes, baja, pero cargada de algo imposible de ignorar. No tuve tiempo de asimilar qué iba a hacer cuando, de repente, sin brusquedad, se inclinó más y sus labios tocaron los míos. Duró apenas unos segundos, pero bastaron para que en mi estómago apareciera una tensión casi física, difícil de describir, y para que en mi mente surgiera la clara conciencia de que acabábamos de cruzar un límite que hasta entonces habíamos respetado. Me aparté sin decir nada, intentando concentrarme en el sonido de la lluvia, que golpeaba el cristal como una cortina continua, pero al alzar la vista vi, en la calle, a Marta. Estaba bajo el toldo de la tienda vecina y, aunque su mirada estaba dirigida hacia otro lado, casi no dudé de que lo había visto todo a través del vidrio cubierto de gotas. Mi primera reacción fue ambivalente, parte de mí quería salir corriendo hacia ella y explicarle algo, y otra parte prefería fingir que no había pasado nada. Me quedé sentada, esforzándome por mantener el rostro neutro. Álvaro actuó como si no hubiera ocurrido nada significativo, pidió la cuenta con calma, pagó y dijo que era hora de irnos, pues la lluvia ya había amainado un poco. Salí detrás de él, caminamos juntos hasta casa evitando cruzar miradas, mientras en mi cabeza no dejaba de repetirse la pregunta de qué haría a partir de ahora y cómo me explicaría a mí misma lo que acababa de suceder. Al día siguiente, cuando la jornada laboral estaba por terminar y yo hacía los últimos cambios en la base electrónica de solicitudes, se me acercó Antonio, el vigilante que llevaba muchos años trabajando en el puerto y conocía a casi todo el mundo, desde los pescadores hasta los directivos de las empresas privadas que alquilaban almacenes. Tenía la costumbre de hablar despacio, inclinándose un poco hacia adelante, como si compartiera algo importante. Esta vez su expresión era más seria de lo habitual, lo que me hizo dejar el trabajo y prestarle atención. Comenzó diciendo que me había visto varias veces en compañía de Álvaro y que, aunque no quería entrometerse en mi vida personal, creía necesario preguntarme si sabía que, hacía algunos años, él se había visto envuelto en una historia desagradable relacionada con conflictos empresariales. No se trataba solo de disputas financieras, sino también de vínculos bastante dudosos con personas de las que era mejor mantenerse alejada. Antonio elegía las palabras con cuidado, pero en su voz se notaba que estaba convencido de lo que decía. Y que su intención no era difundir chismes, sino advertirme. Respondí de manera evasiva, diciendo que no me había interesado mucho por el pasado de Álvaro, intentando llevar la conversación hacia algo neutral, pero por dentro ya se instalaba en mí una inquietud que no desapareció ni cuando salí del edificio rumbo a casa. La lluvia que el día anterior nos había hecho buscar refugio en un café estaba otra vez por empezar, y la ciudad tenía ese aire tenso previo a la tormenta, cuando los transeúntes aceleran el paso y el cielo sobre el puerto se vuelve bajo y pesado. Al llegar a casa, mi madre estaba preparando la cena y le contaba a Marta alguna anécdota del taller. Me hizo un gesto para que me sentara. Aún no había dejado la bolsa cuando sonó el teléfono, y esta vez era Diego. Su voz llegaba desde un lugar lejano, con un ruido constante de fondo que volvía cada palabra un poco apagada, pero incluso
A través de ese murmullo sentí que quería asegurarse de que yo estaba realmente bien. Me preguntó varias veces si no me sentía demasiado cansada y, aunque sus palabras podían interpretarse como un simple gesto de preocupación, en ellas había una tensión añadida, como si, sin proponérselo, tratara de captar en mis respuestas algo oculto. Le dije que todo estaba bien, intentando que mi voz sonara estable, aunque percibí un ligero temblor que me pareció demasiado evidente como para pasar desapercibido. Tras la llamada, fui a mi habitación intentando concentrarme en algo concreto. Pero los pensamientos sobre la conversación con Antonio y sobre lo que Marta había visto la noche anterior se mezclaban en una sensación difícil de llamar calma. En la cocina, mi madre y Álvaro intercambiaron unas palabras, y en su risa volvió a escucharse esa ligera nota de seguridad que, desde el primer día, me hacía pensar que se sentía en nuestra casa demasiado cómodo, como si le perteneciera. Tanto como a nosotras, en los días siguientes empecé a notar que el comportamiento de Marta había cambiado, no solo conmigo, sino en general en la casa. Dejó de compartir los pequeños detalles de sus estudios o de sus planes, que antes comentaba con gusto durante la cena, y, incluso cuando nos quedábamos a solas, sus respuestas eran cautelosas, como si cada palabra pasara por un filtro interno para no decir nada que pudiera provocar un conflicto. Al mismo tiempo, observaba cómo su mirada, aparentemente casual pero constante, seguía cada interacción entre Álvaro y yo, un intercambio breve de frases en la cocina, un encuentro en el pasillo cuando él salía de su habitación. Esa vigilancia silenciosa iba creando poco a poco la sensación de que en el piso había surgido un nivel invisible de tensión que todas sentíamos, aunque nadie lo mencionara. Mi madre, por su parte, empezó a pasar cada vez más tiempo conversando con Álvaro en la cocina, a veces antes de la cena y otras, tarde por la noche, cuando yo ya me preparaba para dormir. Desde mi habitación llegaba el murmullo amortiguado de sus voces, en el que no podía distinguir palabras concretas, pero sin notar cambios en el tono, momentos tranquilos, seguidos de frases cortas y tensas, para luego volver a un ritmo más sereno. Siempre que entraba en la cocina, la conversación se interrumpía de inmediato, y ambos encontraban un pretexto para cambiar de tema o fingir que hablaban de algo sin importancia. Una noche, al volver del trabajo más tarde de lo habitual, fui a la cocina a buscar un vaso de agua y los encontré junto a la mesa. Mi madre le decía algo en voz baja, inclinándose más de lo que haría alguien que simplemente conversa. Sus rostros estaban serios y, aunque se apartaron en cuanto me vieron, ya había grabado en mi memoria esa cercanía que no parecía casual. Álvaro, al notar mi mirada, intentó bromear, diciendo algo ligero sobre que mi madre le estaba enseñando cómo cocinar el pescado local para que conservara su sabor. Pero incluso en su voz se coló esa nota sutil de precaución que aparece en quien quiere controlar la impresión que causa. Mi madre, como si nada hubiera pasado, me pidió que la ayudara a poner la mesa, y la conversación derivó rápidamente hacia la lista de productos que habría que comprar al día siguiente. Marta, sentada en el salón con el portátil sobre las rodillas, ni siquiera levantó la vista cuando entré, pero su espalda estaba rígida y supe que había escuchado todo lo ocurrido en la cocina antes de mi llegada. Esa sensación de que cada una en el piso vivía en su propio mundo oculto, separado de las demás, me provocó una incomodidad casi física, que no desaparecía ni cuando me quedaba sola en mi habitación. Ese breve lapso entre llegar a casa y sentarnos a cenar, que antes era para mí un tiempo de transición del trabajo a la vida doméstica, se convirtió en un periodo en el que estaba atenta a cada sonido que llegaba de la cocina o del pasillo, tratando de adivinar si estaba ocurriendo algo de lo que yo no sabía, pero que, día tras día, afectaba más a la atmósfera de la casa. Al día siguiente, de camino a casa después del trabajo, decidí cambiar mi ruta habitual y pasar por el gran aparcamiento junto al centro comercial, ya que necesitaba entrar en una tienda para comprar algunas cosas que mi madre había mencionado. Por la mañana. Fue allí, entre las hileras de coches estacionados, donde vi a Álvaro, de pie junto a un automóvil plateado, hablando con una mujer que, a primera vista, parecía conocerlo bien. Entre ellos no había esa distancia cortés que se guarda con personas poco conocidas. Ella sostenía unas llaves en la mano y, de vez en cuando, hacía breves gestos, como si le estuviera explicando algo. Él, inclinado ligeramente hacia adelante, la escuchaba con atención, respondiendo con una sonrisa en la que, sin embargo, se percibía una concentración que no encajaba del todo con la ligereza de la conversación. Di unos pasos en su dirección, sin decidir aún si acercarme, cuando la mujer me vio y, en su expresión, apareció una evaluación instantánea de la situación.
sin apartar la mirada, me preguntó con un tono ligero pero con una burla perceptible, ¿y tú eres la nueva? Lo dijo como si ya existiera entre nosotras una especie de competencia, aunque no mencionada explícitamente, o como si compartiéramos el conocimiento de algún detalle que yo desconocía. Soltó una breve risa, que no sonó como un gesto de buen humor, sino más bien como la demostración de que tenía motivos para sentirse segura en presencia de Álvaro. Él, al notar mi expresión, se quitó importancia con un gesto, como si no valiera la pena dar importancia a sus palabras, y comentó algo sobre que era una vieja amiga llamada Inés, que siempre había tenido esa manera de bromear. Sin embargo, en el instante en que nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos un destello breve pero nítido de dureza que no encajaba con el tono despreocupado con el que intentaba explicarlo. Esa mirada desapareció tan rápido como había surgido, pero fue suficiente para que sintiera con certeza que acababa de presenciar algo que revelaba más de él de lo que él querría mostrar. Inés, sin demorarse demasiado, subió a su coche, encendió el motor y, lanzándome otra mirada rápida, salió del estacionamiento. Álvaro dio un paso hacia mí, recuperando esa postura de falsa relajación, y me preguntó si me molestaba que me acompañara a casa, ya que había terminado sus asuntos allí. No le dije que no, aunque por dentro crecía una mezcla de desconfianza y de deseo de evitar más explicaciones que, lo intuía, no aclararían nada y solo generarían nuevas preguntas. Caminamos casi todo el trayecto en silencio, y aunque él intentó iniciar alguna conversación neutral un par de veces, mis respuestas fueron breves. No podía quitarme de la cabeza la imagen de Inés y sus palabras, dichas con esa entonación tan particular, que sabía que seguirían rondando mi memoria y se convertirían en otra pieza de ese rompecabezas complicado que poco a poco iba formando mi idea sobre Álvaro. A la noche siguiente, al llegar a casa, me quité el abrigo en el recibidor y dejé la bolsa en el suelo. En ese momento, el teléfono vibró brevemente en mi bolsillo. Al sacarlo, vi un nuevo mensaje de voz de Diego, enviado unas horas antes, probablemente en uno de esos raros momentos en los que tenía acceso a una conexión decente y podía hablar sin prisas. Cerré la puerta de mi habitación, me senté al borde de la cama, pulsé el botón de reproducir y escuché su voz, que al principio me pareció más cercana y cálida de lo habitual, como si realmente intentara transmitirme parte de su presencia a través de la distancia. Habló durante bastante tiempo, sin el ritmo entrecortado que solía tener. Me describió cómo transcurrían sus días en la base, mencionando pequeños detalles cotidianos que parecían querer crear en mí la sensación de estar allí. Hablaba del olor del comedor después de comer, del polvo seco que se acumulaba en los zapatos tras cada salida, de cómo a veces, en un momento libre, se sentaba en las escaleras metálicas junto al barracón para ver el atardecer, intentando imaginar lo que yo habría visto esa misma tarde. Luego pasó al tema que, evidentemente, le importaba más que cualquier descripción: nosotros. Dijo que, cuando volviera, quería que nos fuéramos los dos a algún lugar lejos de la ciudad, quizá incluso al extranjero, para descansar y estar juntos, sin la constante sensación de que algo o alguien nos interrumpía. Sus palabras eran sinceras, y yo sabía que realmente pensaba en nuestro futuro. Sin embargo, en algún momento me di cuenta de que había dejado de prestar atención consciente a cada frase, mi mente se había distraído con otra cosa, y de repente apareció con total nitidez la imagen de Álvaro, con esa mirada intensa y casi penetrante que me había lanzado en el aparcamiento después de hablar con Inés. Intenté volver al hilo de la voz de Diego, concentrarme en sus entonaciones, pero sentía que se iban disolviendo poco a poco, como si alguien bajara el volumen, dejando que otras imágenes y pensamientos ocuparan el primer plano. Cuando el mensaje terminó, me quedé unos segundos con el teléfono en las manos, sin saber si responderle de inmediato o darme tiempo para pensar en todo lo que había dicho. Al mismo tiempo, me pesaba la sensación de que mi reacción estaba muy lejos de la que él seguramente esperaba. En lugar de calor y alegría, sentía algo parecido a una fractura interna entre lo que debería sentir y lo que realmente sentía. En el salón, oía a Álvaro hablando con mi madre, y aunque su conversación era trivial, sobre compras y pequeñas reparaciones en la casa, el simple hecho de que él estuviera al otro lado de la delgada pared tenía un efecto casi físico en mí, obligándome a posponer cualquier decisión sobre qué responder a Diego. Sabía que una explicación sincera, en este momento, exigiría decir más de lo que estaba dispuesta a admitir, incluso ante mí misma. Unos días después, cuando la jornada laboral llegaba a su fin, decidí que no volvería a casa de inmediato, sino que iría al muelle para contemplar la puesta de sol,
pues en esta época del año la luz en el puerto se vuelve especial, se queda más tiempo sobre la superficie del agua, reflejándose en las olas apenas visibles y tiñendo todo a su alrededor con un matiz que no aparece en las tardes corrientes. Caminaba despacio, permitiéndome no apresurarme, y al salir a la estrecha pasarela de madera me detuve para respirar el aire impregnado con el olor del agua salada, de la madera mojada y con un leve aroma a petróleo que siempre está presente. Cerca de los muelles, al avanzar un poco más, vi dos figuras en el extremo. Mamá y Álvaro estaban de pie uno junto al otro, y aunque no se tomaban de la mano, la distancia entre ellos era tan pequeña que incluso un leve soplo de viento podría haberlos hecho rozarse. Me quedé inmóvil, intentando entender si aquello era una casualidad o si en esa cercanía había algo intencional, y en ese mismo instante vi cómo sus dedos rozaban apenas la mano de él, de un modo que podría parecer accidental, pero que, para mí, que conocía bien los gestos de mamá, resultaba totalmente consciente. Conversaban sobre algo, y yo veía cómo él a veces se inclinaba un poco para decirle unas palabras, tras lo cual ella esbozaba una leve sonrisa. Una sonrisa con una expresión muy distinta a la que solía mostrarme a mí o a Marta. Me quedé a cierta distancia, escondida tras un soporte metálico, procurando no delatar mi presencia, porque entendía que en mi cabeza empezaba a formarse una nueva y muy distinta imagen de su relación, y esa idea no me daba ninguna paz. En un momento, mamá se giró hacia mi dirección, y yo, sin querer que me viera, retrocedí lentamente hasta quedar entre una fila de viejas cajas de madera apiladas junto al almacén. Allí, detrás de la pared de tablas, solo pude escuchar fragmentos de su conversación. La voz de Álvaro sonaba más baja pero segura, y la de mamá, más suave de lo habitual, como cuando hablaba con alguien que realmente le gustaba. Me quedé allí unos minutos más, hasta que ellos se dirigieron hacia la salida del muelle, y solo entonces volví a la pasarela, intentando inspirar hondo para calmarme, aunque sentía que dentro de mí se instalaba ese mismo peso denso que aparece cuando ves algo que no puedes explicar de inmediato, pero ya entiendes que tendrá consecuencias. Aquella noche, mamá propuso cenar juntos, diciendo que hacía tiempo que no teníamos ocasión de sentarnos todos a la misma mesa, y yo, aunque percibí en su propuesta cierta compostura un tanto forzada, acepté, pensando que al menos me daría la oportunidad de observar cómo se comportaba cada uno en un espacio compartido. La cocina estaba repleta de platos con varias preparaciones: pescado al horno con limón, verduras a la parrilla, pan y varias tapas pequeñas que mamá solía preparar solo para los invitados. Álvaro ocupaba su lugar habitual, a su derecha, con una copa de vino en la mano, haciendo de vez en cuando breves comentarios sobre el sabor de la comida, acompañados de una sonrisa que parecía querer crear un ambiente distendido. Marta permaneció mucho tiempo en silencio, comiendo despacio, como si contara cada bocado, y yo ya estaba acostumbrada a su tensión callada cuando, de repente, dejó el tenedor sobre el plato y, sin siquiera alzar la voz, dijo que había visto cómo, hacía unos días, Álvaro me besaba en un café junto al puerto. Sus palabras sonaron claras, sin titubeos, y se produjo esa breve pero densa pausa en la que hasta el más mínimo sonido, el roce de un cuchillo contra el plato o el susurro de una tela, parece más fuerte que cualquier palabra. Sentí como la sangre me subía al rostro y, antes de poder responder, miré a Álvaro, que permanecía tranquilo, sin intentar negarlo ni siquiera fingir sorpresa. Su reacción era tan serena que no hacía más que reforzar el peso de lo que Marta había dicho, porque una persona común, acusada de algo así, habría sentido al menos la necesidad de explicarse. Mamá, que un segundo antes sostenía la copa cerca de los labios, la dejó lentamente sobre la mesa, y en sus ojos apareció una expresión que no le veía desde hacía muchos años, una mezcla de decepción, un análisis tenso de la situación, al mismo tiempo, una disposición a no sacar conclusiones precipitadas. En ese momento sonó mi teléfono y, al mirar la pantalla, vi el nombre de Diego, que parecía surgir en un instante completamente inoportuno, cuando ninguna conversación con él podía desarrollarse sin ese tono falso de calma que yo no sería capaz de sostener. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como en mí se mezclaba el deseo de contestar y, al mismo tiempo, la negativa a explicar lo que estaba ocurriendo en mi mesa, y al final simplemente dejé el teléfono a un lado, permitiendo que la llamada se apagara, como si fuera una señal que había decidido ignorar conscientemente. Mientras tanto, Álvaro alzó la copa e hizo un sorbo de vino sin pronunciar palabra, y Marta apartó el plato y cruzó los brazos, subrayando que, para ella, aquella conversación estaba terminada por hoy. Mamá me miró como si quisiera preguntarme algo,
pero en lugar de eso respiró hondo y comenzó a hablar de otra cosa, de lo que había que comprar en el mercado a la mañana siguiente, como si así intentara recuperar el control de una cena que ya había perdido por completo su propósito inicial. Después de aquella cena, la atmósfera en el piso se volvió tal que incluso los sonidos habituales, el murmullo del agua en el baño, los pasos apagados en el pasillo o el golpeteo de la loza en la cocina, adquirieron un matiz nuevo, como si cada uno de nosotros hubiera empezado a percibir el espacio no como compartido, sino como un territorio en el que había que moverse con cuidado, evitando roces innecesarios. Marta, que fue la primera en levantarse de la mesa, se encerró en su habitación y no volvió a salir, dejando en la mesa un vaso de agua a medio beber que noté cuando empecé a recoger los platos. Mamá estaba de pie junto al fregadero, sin apresurarse a ordenar, y aunque sus movimientos eran mecánicos, en ellos se percibía una concentración que siempre le aparecía cuando pensaba en algo importante sin querer compartirlo con los demás. Álvaro permaneció sentado a la mesa, observándonos con esa expresión serena que podía parecer indiferencia, pero yo sabía que detrás de esa calma exterior siempre había una atenta evaluación de la situación, y que, sin duda, percibía cada una de nuestras reacciones. Su mirada se detuvo en mí por un instante, y en ella no había ni disculpa ni desafío, solo algo parecido a una advertencia, difícil de poner en palabras, pero que yo entendí de forma instintiva. Cuando terminé de recoger la mesa, mamá dijo que saldría a dar un paseo para despejar la cabeza, y, tomando su bolso, se marchó sin precisar a dónde. Sus pasos se apagaron en la escalera, y en el piso quedamos solo Álvaro y yo. Él no tenía prisa por irse a su habitación y, cuando pasé junto a él, pronunció mi nombre en voz baja, como comprobando si me detendría. No respondí y entré en mi cuarto, cerrando la puerta más despacio de lo habitual para escuchar si se movía detrás de mí, pero solo oí sus pasos en dirección contraria por el pasillo. Sentada en la cama, a medias en penumbra, tomé el teléfono y miré la llamada perdida de Diego, que seguía sin responder. En sus mensajes no había nada nuevo, solo una breve frase, ¿todo bien?, que había enviado después de que la llamada se cortara. Me quedé mirando la pantalla durante mucho rato, sintiendo que cualquier respuesta mía sería ahora o una mentira, o el inicio de una conversación para la que no estaba preparada. En algún lugar, tras la ventana, sonaba el puerto, y ese ruido, que normalmente me calmaba, ahora solo subrayaba que todo a mi alrededor seguía su propio ritmo, mientras que en nuestro piso había surgido un ritmo propio, tenso e inestable, en el que cada paso y cada palabra pesaban. Me tumbé sin quitarme la ropa y comprendí que, aunque la velada había concluido formalmente, ninguna de las historias iniciadas hoy había quedado en pausa, simplemente habían pasado a una fase silenciosa pero inevitable, en la que ya era imposible detener lo que vendría después.